sin duda. Señor Guerra, ¿ese Partido Socialista tenía ya vocación de mayoría? ¿Estaba ya dispuesto a dejar el pasado para mirar el futuro y reconciliar las dos Españas? Sí, sí. Ese era un partido ya, desde Suresnes era un partido que quería ser mayoritario y quería ser autónomo. ¿Autónomo de qué? Autónomo sobre todo de los grandes poderes que habían influido para detener la creación de la democracia en España al compás de los otros países europeos. Es decir, la influencia que tenía el ejército, la iglesia y los grandes empresarios y banqueros. Y ya teníamos la idea de que o éramos autónomos de esos poderes y éramos mayoritarios, o España no se iba a incorporar a la democracia europea que había en otros tantos países. Y eso en Suresnes lo vimos con toda claridad. El documento de Jaizkibel va por ahí. ¿Y este Partido Socialista sigue teniendo esta vocación de mayoría? ¿O es rehén de partidos con idearios comunistas precaída del muro de Berlín? Vamos a ver. El partido, por razones numéricas electorales, se ve obligado a veces a hacer pacto con otros partidos. ¿Eso quiere decir que no tiene vocación mayoritaria? En principio no. El problema es que ese pacto, para lograr una mayoría que no se tiene electoralmente, ese pacto está siempre condicionado por algo que te piden, que te solicitan los que pactan contigo. Y ahí está la clave. ¿Se puede pactar por todo? ¿Hay que ceder en todo con tal de tener la mayoría? No. Si se cede en todo, entonces es que no se tiene vocación mayoritaria. Y eso es lo que se está jugando hoy. Que si hay que ceder o no hay que ceder a las peticiones que te hacen los que te garantizan una mayoría en el Congreso. Y claro, unos piensan que lo que se está cediendo está justificado para tener la mayoría y otros piensan que no está justificado. ¿Qué piensa? No está justificado. Algunas cosas. En fin. Mire, cuando en el año 2017 hay un golpe de Estado que yo llamé, en el año 2012 ya dije, aquí hay un golpe de Estado a cámara lenta. Estos van a dar un golpe de Estado en los nacionalistas catalanes a cámara lenta. Cuando en el 17 dan el golpe de Estado, el Partido Socialista dice que es un golpe de Estado, dicen que es rebelión. Después aceptan, porque el tribunal así lo decide, que es secesión. Y yo estaba de acuerdo con lo que decía el partido, claro, o el gobierno. Era rebelión, era secesión. Coincidía yo en todo. Lo que pasa es que a partir del 23 de julio ellos cambian su posición y yo mantengo la misma por coherencia. Yo estoy defendiendo exactamente lo que defendía la dirección del partido antes del 23 de julio. ¿Qué ha cambiado? La necesidad de unos votos, que hay un grupo que tiene, esos votos son principales para tener la mayoría. ¿Es lógico pactar con otros para tener mayoría? Sí. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de suprimir del Código Penal la secesión? No me parece justo. ¿A cambio de una amnistía que no es constitucional? No me parece justo. ¿A cambio de hacer un concierto económico con Cataluña? No me parece justo. Algunos dirán, hombre, pero el concierto económico ya lo tiene el País Vasco. Hombre, pero estamos hablando de un PIB mucho más importante. ¿Es que hay algún gobierno del mundo que acepte prescindir de toda la fiscalidad del 28%, sumando los tres que hay, o los dos que hay y el que habría con Cataluña, el 28% del PIB? Yo creo que no. Yo creo que no puede cambiarse eso por tener una mayoría. Hay que pensar en elecciones. A ustedes se les acusa de, a veces, trabajar para la oposición. Todo lo que nos acusan es verdad. Todo es verdad. De traicionar al partido. Bueno, de alguna manera no entender que estos no son sus tiempos, porque ustedes gozaban de 202 diputados y ahora hay que forjar nuevas mayorías. Pero vamos a ver, tener una opinión coincidente además con la opinión de la dirección del partido es atacar a nadie. Y del Congreso. Si yo coincido. Y del Congreso. Si claro, y del Congreso, las resoluciones del Congreso, ¿a quién estás traicionando? Y se aplique la Declaración de Granada, ¿a quién estás traicionando?
Es que hay gente que parece que quiere volver a la dictadura. En cuanto alguien tiene una opinión que no coincide con lo que defiende otro, estás atacando, estás traicionando. ¿Pero qué dice? Tengo una opinión, ¿qué quieren? Que diga otra, que no es la mía. Y además, por cierto, la mía es la que tenía la dirección del partido y el Congreso. Eso es. En eso coinciden los dos. O sea, yo no me he desviado, yo soy coherente. Pero ¿les han invitado al próximo Congreso? Usted acaba de reconocer que no, que el Congreso que se tiene que celebrar en Sevilla hace un mes no le han cursado la invitación. Es verdad que falta un mes. No tengo conciencia de haber sido invitado. ¿Y en el caso del señor Guerra? No, lo que pasa es que, claro, no se puede hacer tampoco un juicio porque queda mucho tiempo para ese Congreso. En un mes se pueden cursar invitaciones, digo yo. Pero vamos, no me han invitado. Y además pienso que no me invitarán. Nos lo decía también el propio González, que cree que están hartos de usted, que igual no lo invitan. Sí, no, pero ya pasó en la conmemoración del 40 aniversario del triunfo electoral. Y le dolió mucho, además, que Alfonso Guerra no estuviera ahí. No, a mí me expresamente. Me pareció insólito. No digo que me doliera más o menos, me pareció insólito, porque obviamente el 82 tenía unos protagonistas y unos responsables. Que 40 años después desaparezcan los protagonistas. Yo recuerdo que comenté eso con una de las personas de peso en aquella dirección. Digo, se puede hacer peor, pero se necesita mucho esfuerzo para hacerlo peor. Que no invitar a este hombre que aparece. A los padres del niño. Claro, los padres del PSOE. Pero es que con un paso atrás tal vez se entienda. Es que en realidad nosotros nunca renunciamos a la autonomía estratégica del partido. Nunca renunciamos a la vocación mayoritaria. Dice, eran otros tiempos. Si yo no digo que se obtenga la mayoría automáticamente, digo que se debe tener vocación mayoritaria porque uno debe ofrecer un proyecto a la sociedad que sea un proyecto aceptable para la mayoría social, que no te la dan, bien, pero que renuncies previamente a representar a la sociedad, es que no crees que tu proyecto sea mayoritario en la sociedad. No te van a dar la mayoría porque lo creas, pero lo que es seguro es que no tendrás mayoría si no te lo crees. Si tú no te crees que representa intereses mayoritarios de una sociedad, nadie te va a creer. Bueno, esto es lo que está pasando, estamos retrocediendo una y otra, aparte de lo que decía antes Alfonso, que era muy evidente, es que la tragedia, en este partido la tragedia es que la discrepancia es estar de acuerdo con lo que decía el partido en su programa electoral, en su congreso, y cambia. ¿Por qué cambia? Es que ni siquiera se explica por qué cambia. ¿Por qué se cambia por los 7 votos de este señor que Puigdemont huye hábilmente? Pues, ¿por qué se cambia? ¿Alguna explicación tendrá? Pues Sánchez se presenta como candidato único, no hay alternativa, va a ser una elección en la búlgara, ¿no? Eso casi nunca ha ocurrido en el partido. Ser candidato único, dicen, es que no habrá nadie que sustituya. Yo no me voy a meter en eso, ¿eh? No hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. Imagínense en Suez, ¿quién podía imaginar que hubiera alguien? Le digo, no, la política no resiste el vacío. Le podría no ser Sánchez. Bueno, pero no es mi problema, ni estoy en eso. Pero claro que podría no serlo. ¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Le aseguro que en el partido hay gente muy valiosa. ¿Tiene alguno en la cabeza? García Paje, por ejemplo. Yo tengo en la cabeza varios. Pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto. Ya, o sea que no vamos a dar ningún nombre. Es evidente. Vamos a escuchar si le parece a un grupo de militantes socialistas que piensa sobre sus posiciones actuales y también sobre su legado en el Partido Socialista. Puede discrepar y tiene sus órganos como militante y, como ha dicho ella antes, no es un militante cualquiera. Mi generación en la militancia ya lleva tiempo que no se ve reflejada en Felipe González. Yo estoy muy orgullosa de cosas que hizo Felipe González y reivindico las cosas que hizo. Faltaría más, con aciertos y con errores. Creo que todos los militantes reconocemos el legado de los gobiernos de Felipe González y lo reconocemos y lo defendemos. Creo que si se viera el Felipe de los años 80, viera el Felipe de ahora, no estaría de acuerdo en la manera en la que está actuando, en la manera en la que está discrepando, no está colaborando para que el partido tenga buenos resultados electorales. ¿Qué responder ante estas acusaciones? Comprendo que vivimos
en una inmensa confusión. Es decir, con los matices, como siempre, ¿no? Alfonso dice que él creía que había un delito de rebelión y yo creía que había un delito de sedición. Y el tribunal dio la razón, dice, usted, pero cuando uno mantiene eso y lo mantiene coherentemente y quien cambia es la dirección que afirma que es una rebelión, que la sedición no es suficiente para entendernos, que no hay posibilidad de amnistía. Lo estamos viviendo ahora en el recurso al Tribunal Constitucional, que si no fuera dramático sería divertido. Entonces, claro, el anterior ministro de Justicia, Campos, que tuvo una cabeza jurídica, definió muy bien lo que eran los indultos. Yo estuve en favor de los indultos y no en favor de las leyes que acompañaron a la política de los indultos. O sea, yo creo que el indulto, el derecho de gracia, ¿no? Era posible rebajar esas penas, etcétera, pero el derecho de gracia es perdonar. Es que la amnistía es pedir perdón en el que ha atentado contra la igualdad de los españoles, contra la propia Constitución. Dice, oiga, es que estoy dispuesto a dar el paso de pedir perdón. Yo no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón. Porque nos deslegitima frente a todos y a los compañeros que se confunden y que dicen, es que no ayuda al partido. No. Yo ayudo a la coherencia del partido y cuando la pierde, intento no perderla. Ahora, ¿se ha perdido el espíritu crítico en el partido? Sí. Vamos a ver. Dice que yo mandaba mucho, dice todo el mundo. Y Alfonso Guerra dice que mandaba más todavía que yo. Pero bueno, nosotros no hicimos ni un solo comité federal que durara menos de un día y medio. Nunca. Ahora no hay un solo comité federal que dure más de 1 hora y media. Ya. Es que en los comités federales nosotros presidíamos, con todos los defectos y los errores, solo podían intervenir los que tenían críticas que hacer a la dirección. Es que eso ahora no existe. El partido era un partido vivo y que discutía las cosas. Habría mucha menos confusión entre los militantes que oímos hablar si supieran cuáles son las posiciones de verdad, si eso fuera contrastable, pero no lo es. Le iba a preguntar a Alfonso Guerra si piensa que este Partido Socialista debería pasar por la oposición, debería ganar las elecciones el Partido Popular para que se pueda renovar y volver a sus postulados clásicos, a los que ustedes defienden. No he entendido la pregunta. Sí, si al PP, si al Partido Socialista le vendría bien en estas circunstancias, ya que ustedes pues abjuran de lo que se está haciendo, pasar a la oposición y renovarse. Bueno, renovarse siempre le viene bien a todos los partidos, y al Partido Socialista también. El tema es que estamos en un momento que recuerda un poco a 1934, que fue el momento, digamos, más enredado de la historia del Partido Socialista, que es una historia extraordinaria, llena de sacrificio y de grandes esfuerzos por el bienestar de la mayoría de los españoles. Pero en el 34, cuando hay un momento en que se avisa que va a venir la extrema derecha, porque en el gobierno de Lerroux va a introducir a 3 ministros de la Seda, el Partido Socialista reacciona diciendo, para impedir que la derecha, que había ganado las elecciones, que la derecha venga con la extrema derecha, pues hagamos una revolución. Y es la revolución del 34. Claro, el partido de todo eso ya ha hecho autocrítica muchas veces, pero aquí estamos un poco igual. Que viene la extrema derecha, y si viene la extrema derecha, pactemos con Puigdemont. Oiga, pero es que esa es la extrema derecha también. A ver si aclaramos. Entonces, que los partidos tengan que pasar por una derrota electoral no es garantía de una renovación. La garantía de una renovación es que la gente se plantee las cosas con serenidad, que haya total libertad sin que se interprete cualquier crítica, que no es un derecho, es una obligación. Cuando los partidos en la izquierda, en el Partido Socialista, los militantes tienen la obligación de señalar lo que consideren crítica, lo que consideren que debe cambiar. No es que sea su derecho, que lo es que es la obligación. Y claro, lo que no se puede es, cuando haces una crítica, tachar de que quieres beneficiar a los otros. No. Necesita
una caída electoral. No, ojalá tuviera mayoría absoluta y no tuviera que depender de delincuentes fugados de estos que hacen una ley de amnistía que la redactan ellos. No, ojalá tuviera mayoría absoluta. Esas son interpretaciones. Algunos han pagado, digamos, sus críticas con la militancia. Estoy pensando en Nicolás Redondo Terreros. ¿Usted le sigue considerando socialista? Yo creo que sí, Nicolás Redondo es un buen socialista. Es que hay muchos socialistas que no tienen carnet del Partido Socialista. A ver si, eso lo he dicho yo durante toda mi vida. Oiga, sería un mal augurio pensar que el Partido Socialista cree que solo son buenos los que están dentro del partido. Los de fuera, esos son todos malos. No, no. En la sociedad hay muy buenos socialistas que nunca han tenido el carnet del Partido Socialista ni lo van a tener. Fíjese que si usted compara el número de militantes del partido con el número de personas que votan al partido, hay muy buenos socialistas que no tienen el carnet. Nicolás Redondo no estará con el carnet del PSOE, pero es un gran socialista. Si no hubiesen sido ustedes los padres de la criatura, ¿creen que tal vez hubiesen sido depurados por Ferraz? No lo entendí. Sí. Es que no lo he oído muy bien. No. Sí, claro. Espera, que si no hubiéramos estado nosotros en la creación de este invento, del partido que sale de Suresnes, que si también hubiéramos sido depurados, sí. Purgados. Sí, porque no es posible, ¿no? No es, tampoco somos un estorbo. Hay una cosa que ha pasado en Portugal muy bonita, muy interesante, y la han resuelto. Y es un debate parecido al que he oído en algunas de las intervenciones. Cuando António Costa llega a recuperar mayoría para el Partido Socialista Portugués, se produce un debate precioso, porque previamente se había dicho es que los viejos del partido no se dan cuenta, los Mario Soares, Manuel Alegre, que por cierto estuvo con Alfonso y me contó las conversaciones con Alfonso, y los viejos militantes, dirigentes del partido, no se dan cuenta de que los tiempos han cambiado. Y por eso lo que hay que hacer es olvidarse de eso y tratar de hacer una etapa nueva que no tenga nada que ver con eso. Bueno, eso produjo algo que, a ver si se me entiende bien, un proceso de desidentificación del partido con lo que la gente entendía que era el Partido Socialista Portugués. Hablo de la gente, no estoy hablando del que tiene carné, hablo del que vota al partido, ¿no? Bueno, y de eso se dio cuenta António Costa y lo corrigió. Y lo corrigió de tal manera que reunió otra vez el hilo conductor de lo que fue el Partido Socialista, con un papel extraordinario en Portugal, con la nueva generación de dirigentes socialistas. Y eso se cortó, se cerró dentro del más absoluto respeto a lo que pudieran ser discrepancias como natural y opiniones diferentes. Yo estoy más lejos de la sociedad de lo que estaba cuando gobernaba. Mi impresión es que no. Yo pienso en el futuro incluso cuando veo un huracán 5. Y lo pienso porque nunca ha habido un huracán 5. Luego hay algo nuevo. ¿Me va a afectar a mí? Poco. ¿Le va a afectar a mis descendientes y a las nuevas generaciones? Mucho. Mucho. Y es inevitable. Por eso pienso en eso. A mí me dice, no, es que está en una época en la que no ha habido esa revolución tecnológica. El primer informe que se hizo sobre el efecto de la revolución tecnológica, lo que llamamos globalización, lo hice yo, lo siento mucho, cuando salí del gobierno, en lugar de explicar lo que había hecho, que era lo que me pedían. ¿Se puede gobernar, y se lo pregunto a Alfonso Guerra, con o sin el Parlamento, como presumió en su momento Pedro Sánchez? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede gobernar sin presupuestos o con presupuestos convalidados, prorrogados? Bueno, son dos cosas diferentes. Gobernar sin el Parlamento, eso es imposible en democracia. Yo hago una interpretación benévola y pienso que fue un lapsus del presidente del gobierno cuando dijo gobernaremos con o sin el concurso del Parlamento. Yo creo que eso no lo puede sostener. En democracia eso no existe. Ahora, sin presupuesto es muy difícil, pero no es imposible. Lo estamos viendo, este presupuesto este año está prorrogado y piensan que tal vez van a prorrogar el siguiente. Es muy difícil,
pero no es imposible. Ahora, sin el concurso del Parlamento es imposible, claro. Diferenciaba al señor González entre gobernar y estar. Claro, es fundamental. Estar en el gobierno no es exactamente gobernar. Vea, algunos países tienen previsiones para esto, que dice, el presupuesto es un instrumento fundamental de Estados Unidos. En Estados Unidos, si no se aprueba el presupuesto, se para la administración. Claro, la presión para aprobar un presupuesto, lógicamente, es tremendo, porque para la administración realmente se dejan de hacer pagos. Aquí no, aquí se prorrogan los presupuestos. Yo anticipé las elecciones en el 96, cuando acabamos la presidencia europea, porque no pude aprobar la primera vez que necesitaba apoyo para aprobar los presupuestos. No pude aprobar, porque Jordi Pujol se negó a apoyar los presupuestos. Antes de estudiarlos, simplemente era una posición política. Entonces, acabamos la presidencia y convoqué elecciones. Dice, ¿es razonable eso? Sí, porque si el presupuesto no es más que el retrato en cifra de lo que un gobierno está dispuesto a hacer y en condiciones de hacer. No es un cuento, no es un relato que produzca confusión como casi todos los que tenemos. Quiero que escuchen a Otegi. Si me permiten... perdón, señor Guerra. Sí, si me permiten, yo ampliaría un poco el escenario. Aquí no es una cuestión solo de gobierno. Cualquiera que haya asistido o haya seguido a través de la televisión del pleno del Congreso de ayer, sí, se da cuenta, sea del partido que sea simpatizante del que sea, se da cuenta de que la democracia en España ha sufrido una pérdida de calidad. Y esa pérdida de calidad hay que resolverla, y se puede resolver con muy pocas medidas. Miren, yo cuando en el 77 llegamos al Congreso, a mí me encargan la organización de mi grupo, del Grupo Socialista, y nosotros no teníamos experiencia de nada. Eso me hizo pensar muchísimo y leer muchísimo sobre cómo funcionan los parlamentos. Y hay una serie de medidas que eliminarían mucha de esa polarización de la que hablamos, de esa crispación. Por ejemplo, yo se lo voy a decir, los miércoles los grupos de la oposición tienen la posibilidad de preguntar al gobierno. Todos vemos que termina siempre en un rifirrafe entre ellos que no tiene nada que ver con el tema de la pregunta. Pues bien, pongamos una cosa que se llama, en derecho parlamentario, llamada a la cuestión. Cuando un diputado se desvíe de aquella pregunta que ha dicho que le iba a hacer, el presidente o presidenta de la Cámara tiene inmediatamente que llamar a la cuestión. Y si no va a la cuestión, quitarle la palabra. Pero lo mismo para la respuesta del gobierno, porque el gobierno sale siempre, igual que el diputado que ha hecho la pregunta, por otro sitio, llamar a la cuestión inmediatamente. Entonces, con un poco de práctica, con eso, lo de los miércoles pasaría a ser algo semejante a lo que es el debate en Inglaterra, que la gente pregunta sobre un tema y el gobierno contesta sobre ese tema, pero aquí siempre vamos a los mismos temas que no tienen nada que ver con lo que se ha preguntado. Y otra cuestión, otra medida clarísima para bajar la presión. Cuando el gobierno da una rueda de prensa para dar causa, para explicar lo que acaba de hacer en las reuniones del gobierno, que no pueden, los portavoces del gobierno no pueden atacar a la oposición en ese acto. En otros actos sale a la calle y haga lo que quiera, pero en ese acto no puede atacar a la oposición. Yo diría que no debe hablar siquiera de la oposición, tiene que dar cuenta de su gestión. Solo